Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios por estar en la casa del Señor. Amén. Leemos la palabra del Señor en el evangelista Juan, capítulo 11, por favor. Y leemos, por favor, si son tan amables, el versículo 9. El evangelista Juan, capítulo 11, versículo 9. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Todopoderoso, leemos, y la palabra del Señor nos dice así, en Juan capítulo 11, versículo 9. Juan 11, 9. Amén. ¿Lo tenemos? Respondiendo Jesús, dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en el día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda, ¿qué dice? Tinieblas, ¿qué dice? Tropieza, porque no ve que hay luz en él. Muy bien, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana que estamos en tu casa, por tu bendición. Y ahora que nos dedicamos un momento a considerar tu palabra, dependemos totalmente de tu misericordia. Por Cristo lo imploramos. Danos el pensamiento por misericordia, por gracia. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Estamos llegando al fin de año, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Nos ha guardado, nos ha bendecido. Hemos podido ver la mano maravillosa del Señor. Él es fiel. Amén. ¿No tiene el día 12 horas? ¿No tiene el día 12 horas? La palabra horas o hora en la Biblia, una hora, 60 minutos, o también tiene el sentido de 3 años, 4 años, o tiene el sentido de mucho tiempo. No sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mucho tiempo. No sabemos cuándo vendrá Cristo, pero sabemos que vendrá. Y vamos a pensar por un momento, tomando este pensamiento. ¿No tiene el día 12 horas? Podemos pensar en 12 comienzos en la iglesia cristiana. Muy rápido, ya que se han escrito libros y libros y libros, pues cuánto se puede escribir en 2000 años. Gracias al Señor por su gran fidelidad en tanto tiempo. Llegó la primera hora de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Estaba vestido Juan Bautista con pelo de camello y comía langosta y miel silvestre. A la langosta también se le llamaba una especie de verdura. Le llamaban langosta. Ese era su alimento y su ministerio tan precioso. Pues la palabra dice que fue grande delante de Dios.
un hombre con un mensaje poderoso que llamó al arrepentimiento a tanta gente, a gobernantes, a ricos, religiosos. Fue la hora de Juan Bautista, fue la hora de su ministerio. Y qué importante, porque fue un hombre que agradó al Señor. No tiene el día 12 horas. Llegó la hora de Juan Bautista. Hay mucho que decir de él, pero llegó la hora de nuestro grande Salvador Jesucristo. Él conocía bien su hora, aun cuando le dijeron que había necesidad, que el vino se había terminado. Dijo, aún no ha llegado mi hora. Conocía su hora. Y la palabra del Señor menciona mucho la palabra hora, la hora. Juan Bautista habla del Señor Jesucristo. Y Jesús hizo muchas maravillas, que en las palabras de Juan, el discípulo amado, dice que no cabrían los libros que se habrían de escribir de tanta maravilla que hizo el Rey de la Gloria. De ello tenemos como 35 o más milagros bien definidos entre los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos evangelistas nos hablan de los preciosos sermones que Cristo predicó. Por ejemplo, el Sermón del Monte fue un sermón del Señor Jesucristo, del capítulo 5 al 7 de Mateo. Otro sermón precioso que el Señor predicó en Mateo 13. Y otro más que predicó en Mateo 24 y 25. Sermones preciosos. Y Juan 14 al 16 fue otro sermón maravilloso del Señor. Encontramos cuando menos 5 sermones del Señor y muchas enseñanzas más importantísimas. Jesús nuestro Señor enseñó, predicó. Y nos damos cuenta que en 3 años y medio hizo más que lo que la iglesia ha hecho en todos los siglos. Y lo más grande es que Él dio su vida por nosotros y nos salvó. Gloria sea su nombre. Llegó la hora del Señor Jesucristo. Él ascendió al cielo. Y en la oración sacerdotal, Él dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Y qué importante, la hora de Juan Bautista, importante, preparó el camino. La hora de nuestro Señor Jesucristo, importante, no dejó la base, la guía tan maravillosa. Llegó la hora de los 12 discípulos. El Señor los enseñó. Estuvieron con Jesucristo. Siguieron al Señor. Aprendieron del Señor. Y el Señor les dio poder.
Y vemos en los dos polos que hay. En Marcos 1:17, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y los enseñó hasta el capítulo 16 de Marcos, donde los mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fue la hora de los discípulos, la hora de Juan Bautista, la hora preciosa de nuestro Señor, maravilloso Señor Jesucristo, la hora de los discípulos. Llegó también la hora de la iglesia, mas lo vemos en Hechos, Actos. Y vemos nosotros una iglesia con palabra. Pues el sermón de Pedro está basado en la palabra. Hechos 2. Y así lo de Berea también. Miraban si todas las cosas que decían estaban conforme a la palabra. Y vemos qué precioso. La iglesia que alcanzó 3,000 en un sermón. Hechos 2. Y nos damos cuenta que otros 3,000 en Hechos 4. Y era una iglesia de oración y palabra. Una iglesia de oración y milagros. Una iglesia bendecida por el Rey de la Gloria. Llegó la hora de la persecución. Llegó la hora de la persecución. Y fue algo terrible. Pues a los cristianos los ponían en baquetas, cuero decimos en otras partes, baqueta. Los envolvían y morían del frío o del calor. Los herían, los crucificaban, aún los edificaban entre algo que estaban haciendo, los ponían, los edificaban ahí para que murieran entre el lodo. Fue una hora terrible de persecución tan tremenda. Una hora difícil. Los ataques de la religión. Los ataques de los paganos. Los ataques terribles de los imperios. Los ataques de la gente que no los entendía. Los ataques de los hombres de la sinagoga. Y Dios dio su palabra. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La persecución fue terrible, tremenda. Tuvieron que huir a cuevas, a otras ciudades, otros encarcelados, otros aserrados, otros sufrieron hambre, sufrieron el exilio. Y era terrible la persecución. En sexto lugar, llegó la hora de la bonanza. Llegó la hora de Juan Bautista. Llegó la hora de Jesucristo. Llegó la hora de los discípulos. Llegó la hora de la persecución. Llegó la hora del libro de la iglesia, que lo vemos en el libro de los Hechos.
Y llegó la hora de la persecución. Y llegó la hora de la bonanza. Y en la bonanza hubo tranquilidad. Si estoy exacto, Constantino ordenó no más persecución, no más crucifixión. Y empezaron a devolver las propiedades. Y la esclavitud casi fue abolida. Llegó la bonanza. Pero la prosperidad, la riqueza, la abundancia, ya no había persecución. Eso trajo enfriamiento a muchos cristianos. En la persecución estaban encendidos. En la bonanza llegó el peligro del enfriamiento. Y Dios habla, porque como había prosperidad, y nos damos cuenta que habían dejado su primer amor, habían dejado al Señor. Llegó esa hora de bonanza, de un respiro, pero fue algo difícil. Pero siempre hubo un remanente que, a pesar de que muchos se enfriaron, hubo un remanente que se mantuvo. Gloria a Dios, porque siempre hay un remanente que busca al Rey de la Gloria. Y llegó la hora del oscurantismo. Los problemas materiales en el oscurantismo. La Biblia en cadenas en la ciudad pagana. La hora del oscurantismo fue terrible. La simonía, el amor al dinero, como Simón el mago, de ahí viene la simonía. Los problemas materiales, no de persecución, sino que los hombres empezaron a buscar grandes puestos, los mejores lugares, y la iglesia se apartó, pero hubo un remanente que se mantuvo, y ahí es donde nosotros esa línea traemos del remanente que se mantuvo, que se apartó del paganismo, de la simonía. Y habían problemas cuando la iglesia popular se apartó. Los problemas religiosos que muchos decían que tenían revelaciones de santos. Y alguien tenía una revelación de un santo, de un apóstol, de otro más. Y ahí empezó el amor a los ídolos. Empezó la adoración a los ídolos. Tristemente. Ya no adoraron al Señor. Pusieron otras personas en lugar del Señor y se apartaron. La palabra fue olvidada, pero siempre había un remanente. Si la iglesia hubiera seguido como le enseñó el libro de los Hechos, fuera algo fantástico en el mundo. Pero la iglesia
los principios, después del libro de los Hechos, fue el siglo III, fue el año 325, empezaron problemas, desviaciones, y los hombres empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Pero el remanente se mantuvo y Dios habló a los que no habían manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3. Que no habían manchado sus vestiduras, se habían apartado del enemigo del mundo. Y el imperio romano empezó a decaer por los juegos violentos, los altos impuestos, la crueldad y otras cosas más. Y se cuidó la ciudad de afuera, pero no adentro. Y tuvieron grandes problemas. Pero siempre había un remanente. Gloria a Dios que siempre ha habido un remanente. Que en medio de los problemas, la apostasía, las dificultades difíciles, se ha mantenido un remanente buscando al Rey de la Gloria. Llegó el momento, cuando llegó la hora de la reforma. Hubieron hombres que Dios usó como Juan Hus, con un mensaje precioso, una vida linda. Fue una de las raíces de la reforma. Hubieron otros más. Surgió Martín Lutero como el más atrevido, el más alto en valentía. Y Dios lo usó. Era un hombre estudioso de la palabra. Llegó a dictar conferencias sobre los salmos, la epístola a los romanos, la epístola a los hebreos, a los gálatas. Y fue la epístola a los romanos que dio en su corazón: el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Dios lo usó de una manera grande, de una manera maravillosa. Su conversión fue algo lindo. Entre varios eventos que hubieron, o cosas que pasaron en la conversión de Martín Lutero, es que subiendo las escalinatas, donde estaba la silla del hombre que gobernaba la religión, él escuchó, pegó en su corazón: el justo por la fe vivirá. Otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y él dijo dentro de su mente, escribió: no puede haber otro lugar, otra persona para ser justificada
por un ídolo, por una tradición, por alguna fase de la religión, solamente por Jesucristo, dijo. Y ese fue su tema tan precioso. Fue algo bello. Y escribió cánticos como castillo fuerte nuestro Dios. Qué himno tan bello que ya casi no se oye. Es una de las reliquias más bellas que hay. Aunque no pasan de moda los cánticos del ayer. Venid, pastorcillos, venid a adorar, escribió Martín Lutero. Y fue un hombre que Dios usó de una manera tan maravillosa. De ahí nos empezaron a llamar luteranos. Pero nosotros no seguimos a Martín Lutero, ni a Zwinglio, reformador suizo, que Dios lo usó en Suiza para que el evangelio se escuchara. No seguimos a Pedro, famoso ministerio, ni a Pablo, el hombre que llegó al tercer cielo. Nosotros amamos a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea su eterno y glorioso nombre. Qué grande es el Señor. Libros preciosos escritos de la vida de Martín Lutero, que como hemos oído, la presión era tanta, porque tenía tantos enemigos. Cuando él se declaró cristiano, predicador de la palabra, súper estudiado, era tanta la presión que un día estaba pensativo y la esposa se vistió de negro. Y él le dice, ¿por qué estás de negro? Y ella le dice, porque Dios se murió. No, dijo, Él vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué dices eso? Porque te miro triste, Leo. Te miro cabizbajo. Y eso lo levantó. La esposa de Martín Lutero no es famosa, pero es una mujer que lo apoyó de una manera fantástica. Gloria a Dios por los apóstoles, por los reformadores, por los hombres de Dios, pero gloria a Dios por Jesucristo, nuestro eterno y maravilloso Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Ok, dejémoslo ahí. Llegó la hora. Llegó la hora de los avivamientos. Una época en Europa, una época linda, que hubieron avivamientos. Dios usó a Jorge Whitefield con un mensaje poderoso que hacía que la gente se pusiera pensativa
y muchos se convirtieron a Cristo. Jorge Whitefield predicaba su primer sermón a las 7 de la mañana. Terminaba hasta entrando casi la noche. Predicaba 5 veces y se limpiaba mucho las lágrimas. Y cuando él predicaba y se limpiaba las lágrimas, tiraba así las lágrimas, que eran muchas, predicando. Y una señora le dijo: predicador, ¿por qué llora usted? Lo he escuchado 5 veces predicar, y las 5 veces parte de sus lágrimas han mojado mis vestidos. He estado muy cerca de usted. Él tenía una compasión muy profunda porque la gente, la humanidad, se volviera al Señor. Y Dios usó a Juan Wesley de una manera tan bella, tan preciosa. Fue el padre del metodismo, iglesia metodista. Otros más, pero él fue uno de los principales. Carlos Wesley, Dios lo usó de una manera tremenda para predicar la palabra. Y un tiempo cuando los predicadores predicaban y la gente temblaba. Dios usó a Jonathan Edwards en su época. Le llamaban el predicador de los temblores, porque cuando predicaba temblaba. Varias veces predicaba con tanto poder que se sacudían los lugares. Le pusieron el predicador de los temblores. Dios los usó grandemente. No tiene el día 12 horas. Llegó la hora de Juan Bautista. Llegó la hora de nuestro Señor Jesucristo. Llegó la hora de los discípulos. Llegó la hora de la iglesia en el libro de los Hechos. Llegó la hora de la persecución. Llegó la hora de la bonanza. Pero también nos damos cuenta que llegó otra hora. La hora de las doctrinas. La hora de las doctrinas. Estamos considerando, no tiene el día 12 horas. Llegó la hora de las doctrinas. La iglesia tuvo un tiempo cuando llegaron doctrinas negativas. Pero entraron doctrinas positivas, preciosas. El deísmo, que hizo daño a mucha gente, que pensaban que Dios creó todas las cosas, pero después la dejó, solo le puso leyes. Que Dios creó el mundo y lo dejó, solo dejó leyes. Y los deístas pensaban como ejemplo, como alguien hace un reloj y lo abandona, y hasta hecho él solo camina. Y el deísmo hizo daño a muchas personas. Pero Dios ha creado el mundo y nunca lo ha dejado.
Por su palabra las cosas son sustentadas, se mantienen. Gloria a Dios. Llegó la doctrina del racionalismo, que el hombre solo debía razonar y guiarse por la razón. Pero algo triste, dejaron la palabra. No sé nada de esto, pero no es la filosofía, ni la psicología, ni el racionalismo nuestra guía, ni la religión nuestra guía, ningún hombre nuestra guía, solo la palabra maravillosa del Rey de Reyes, Jesucristo, su Espíritu Santo, alabado sea su nombre. Él es nuestra guía en la vida. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Pero surgió la doctrina de la santificación, la confianza plena en Dios. Y Dios usó hombres como los que hemos mencionado. Y Dios usó hombres de una manera tan grande. Jorge Fox, que descubría los problemas de la gente, sus pecados, le tenían miedo. Un hombre que Dios usó, la santificación y la confianza en el Rey de la Gloria. Doctrinas maravillosas. Muchas más. Qué importante que siempre ha habido un remanente en lo que yo admiro. Siempre ha habido un remanente a través de las épocas, de las horas de la iglesia. Siempre ha habido un remanente. Gloria a Dios, porque el ejemplo, cuando nació Jesús, la religión era abundante, sinagogas en muchos lugares, hombres del altar, enemigos. Pero había una mujer llamada Ana, un Simeón. Siempre ha habido un remanente y otros más. Siempre ha habido un remanente que ama al Señor. Y la hora de las campañas. En la hora de las campañas, Dios usó varios hombres, entre los más conocidos, Moody. Un hombre que Dios usó, que cuando predicó la primera vez, algunos no lo entendieron, lo menospreciaron por su sencillez. Pero llegó a ser un hombre usado por Dios. Y en sus grandes temas escritos, Dios es amor. Un hombre que Dios usó, que hoy en Chicago hay un instituto, el famoso Instituto Moody, que es formidable instituto. Y se sabe que como 1 millón de almas alcanzó para Cristo. Dios lo usó grandemente. Y surgió Billy Graham, predicador que predicó en todo el mundo, hasta en países comunistas. Predicó la palabra del Señor. Y en lugares donde es centro de idolatría, predicó la palabra.
Y cuando estaba en el África, llegó tanta gente a su campaña. Bueno, la campaña de Dios. 50 brujos se pusieron adelante con sus cosas para hacerle oposición. Y él predicó como que estaba en la Casa Blanca con toda tranquilidad. Y cuando hizo la invitación, entre mucha gente que pasó, pasaron muchos brujos aceptando al Señor ese día. El evangelio es potencia. La gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro hombre que respeto, Luis Palau, que ha predicado en 70 países en el mundo, haciendo campañas. Gloria al Señor. Y hubieron otros más, muchos más. Ya. Y lo lindo, que en el tiempo de Moody Billy Graham, si estoy exacto, ya que hago aproximaciones de historia, la iglesia se gozó hasta en los campos cuando Israel levantó la bandera. Hermana Celina Gamboa, que fue pastor antes de la iglesia, estaba en Israel cuando levantaron la bandera. Y la gente brincaba, danzaba, se repartían frutas unos con otros por la alegría de que se había levantado la bandera otra vez Israel como nación. Y se cumplió la profecía de Isaías 66:8. Nacerá una nación en un día. Nació. Nacerá en la tierra una nación. Nació. Esta es una pequeña muestra de lo que puede hacer nuestro Señor. Gloria sea su nombre. Digo una pequeña muestra para que veamos lo grande que es el Señor. Gloria sea su nombre. Qué grande es el Señor. Y en la guerra del 67, Israel fue atacado en una guerra contra los enemigos. Varios países en contra. Israel avanzó y avanzó y avanzó. Tomó Jerusalén hasta el Mar Muerto. Y se completó más la nación. Y no saben cómo es que Israel avanzó, que sorprendió su aviación, sus soldados. Y como hemos dicho otras veces, a un general le preguntaron en mi tierra, ¿cómo es que había avanzado tanto en una guerra? Y él dijo, es que la palabra de Dios dice que uno de nosotros será como 1000. Eso dice la palabra del Señor. Y la iglesia se gozó de una manera grande. Campañas evangelísticas, campaña de guerra, e Israel venció. Gloria a Dios. Israel ha sido puesta, según la profecía,
como piedra pesada sobre las naciones. Ya. Dios va a defender siempre a Israel, su pueblo amado. Y gloria a Dios por las bendiciones que nos han venido de Israel. Es nuestro deber orar por Israel. Ahora, donde quiero llegar, en unos minutos, la hora de despertar, hermanos. Ya vimos nosotros, así, volando, la hora de Juan Bautista, la hora de Jesucristo, y vimos la hora de los discípulos, la hora de la iglesia en Hechos, la hora de la persecución, la hora de la bonanza, la hora del oscurantismo, la hora de la reforma, la hora de los avivamientos, la hora de las doctrinas, la hora de las campañas, la hora de despertar. No tiene el día 12 horas. Ya. El que anda en luz no tropieza. Tú puedes mirar hacia atrás en la información que tú y todos tenemos y ver desde Juan Bautista para acá tenemos luz. Tenemos luz. Ya. El mundo no entiende, pero es la hora de despertarnos. Cristo viene pronto, hermanos. Las profecías de acontecimientos nacionales y mundiales ya se han cumplido. Ya. Y según me informaban, casi todos los países del mundo tienen deuda. Y el peligro de la hambruna en el mundo. Yeah. Cristo viene, que nuestras lámparas estén encendidas. Porque las 10 vírgenes nos hablan de la vida interna, de las lámparas encendidas. Y los talentos ahí mismo habla del trabajo, de lo que tenemos que hacer. No sabemos cuándo Cristo viene, pero viene. Y viene por nosotros. Nuestro deber es trabajar. Dios nos ha dado este año y viene un año. Tenemos que trabajar. Este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Hoy, con los avances, los medios tan grandes que tenemos, estos avances, oportunidades que tenemos, los medios fantásticos que a todos los conocemos. La televisión, el internet, bueno, tantos medios como nunca. Cristo viene pronto. Nuestra oración, Señor, quédate con nosotros, se hace tarde.
No tiene el día 12 horas. Y tenemos nosotros que avanzar, que trabajar. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropezará. Y nosotros estamos en la luz. Estamos en Cristo. Dios bendiga a los maestros de escuela dominical. Dios bendiga a los niños que escuchan la palabra. A cada maestro, cada maestra. A los cultos en los hogares, células. Que Dios los siga usando. Y este medio que Dios nos ha permitido para que el evangelio se oiga en otros lugares. A veces yo me sorprendo, hermano. Yo lo oí predicar. Sí, pero ¿dónde? Estaba predicando en Guatemala, me dijo. Por el internet. Lo escuchamos acá. Yo me quedé sorprendido. No sé. Solo para decir, pues, cómo hoy el mensaje ha salido de nuestros templos. Se ha ido a naciones. Nos ha tocado vivir una época muy bella, muy peligrosa en cierta área, pero tenemos que estar velando y orando. El Señor viene pronto. Y las oportunidades que tenemos hoy, tenemos que aprovecharlas. Es nuestra hora. Es nuestra hora. 12. No tiene el día 12 horas. Y tomamos las 12 horas como 12 comienzos, más o menos, históricos. Ya. Es nuestro tiempo para predicar, para evangelizar e interceder. Gloria al nombre del Señor. Quédate con nosotros. Nuestra oración se hace tarde. Quédate con nosotros. Nuestra oración. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y viene por ti y por mí. Alabado sea el nombre maravilloso del Rey de la Gloria. A trabajar. A trabajar. Y a darle gloria al Todopoderoso. Alabado el nombre del Señor. Si por algo quisiera vivir un poco más, es por predicar la palabra del Señor. Yo no le pido a Dios fama, dinero, ni le pido nada. Dios me lo ha dado. Pero le pido oportunidad de predicar un poco más. Es todo lo que pido. ¿Cuántos quieren servirle al Señor este año? Vente adelante, oremos al Señor y pidámosle que podamos servirle este año para gloria y honra de su nombre. Oramos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos.